Comúnmente, ¿qué es en una estética? Platicar con quien te Atiende, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Y recuerdan los consultores en marketing político que cerca de donde vivían había muchas estéticas. Y entonces van en camino hacia donde rentaban, porque se quedaban allá, y van dándose cuenta que hay muchas estéticas. Y entonces revisan el DNUE. ¿Saben qué es el DNUE? ¿No? ¿No saben qué es el DNUE? No. Directorio Estadístico de Unidades Económicas. ¿Qué significa? Es una herramienta que tiene el INEGI que te dice qué establecimientos hay y qué tipo de establecimientos son. Y entonces dicen, a ver, vamos a buscar cuántas estéticas hay en todo el Distrito Federal Electoral. Y se dan cuenta que hay 120 estéticas. Y entonces lo que hacen es empezar a contratar a las personas que cortaban el cabello. Fíjense cómo del conocimiento del territorio electoral surge la estrategia. Y entonces empiezan a contratar a las personas que cortaban el cabello y le dicen, ¿saben qué? Por 1,200 pesos al mes yo te voy a capacitar, porque cada vez que se siente alguien a que le cortes el cabello, quiero que le hables de la candidata. Y entonces, cuando alguien se sentaba a que le cortaran el cabello, ¿qué creen? Todo el rato les decía, oiga, ¿y por quién va a votar estas elecciones? No, pues es que la verdad no conocemos a los candidatos. Oiga, ¿ha escuchado hablar de tal persona? Y le recitaba prácticamente todo su currículum. ¿Cómo ven? Hicimos la bitácora del levantamiento. Las que por lo menos te cortas una vez al mes el cabello. Habíamos tocado cerca de 3,500 personas con esa estrategia. Pero no solo eso. Ellas seguramente llegaron y le comentaron a su familia, ¿no? Y luego la otra estrategia que se aplicó fue, cuando nos subíamos a los camiones, o se subían a los camiones, se daban cuenta que en las comunidades rurales la gente todavía platica en las cumbres, ¿no? En la zona urbana, la gente comúnmente se pone sus audífonos y ni siquiera tú le dices buenos días, buenas tardes, y a veces ni te contesta. Y entonces subíamos a grupo de personas hablando de la candidata. Después de un mes de trabajo, hicimos la siguiente medición. La conocía el 72% de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si no conoces el territorio electoral o el terreno electoral, muy difícilmente vas a poder establecer estrategias efectivas, ¿no? Quiero irme con otra presentación y me voy a ir para acá para que sea un poquito más interactivo. ¿Ha escuchado la frase la mafia del poder? ¿Qué significa la mafia del poder? Pues es un grupo que tiene efectivamente pues todas las herramientas y la gente y los grupos o una estructura para tener el control de algún lugar. Ok, ¿quién sacó el concepto de la mafia del poder? ¿No? ¿Quién sacó el concepto de la mafia del poder? ¿Quién? Andrés Manuel López Obrador. Ya no lo manejan porque le fue difícil sostenerse, ¿no? Pero vean esto, cómo del territorio electoral también salen frases ganadoras. Quiero que vean esto. Es una encuesta que seguramente los que han estudiado ciencias sociales la conocen. Se llama el Latinobarómetro. Voy a adelantar un poquito para poner los ejemplos. El Latinobarómetro es una de las encuestas más completas que se hace desde 1990 y que trata de relatar cómo se sienten satisfechas las personas de los países de América Latina respecto a su nivel de vida, a su perspectiva si el país está creciendo o no, qué grado de confianza tienen en la policía, en los gobiernos, en los partidos políticos. ¿Y qué creen que dice el Latinobarómetro? Vean. El que hizo la mafia del poder no se le ocurrió de la nada, ¿eh? Vean lo que dice esa pregunta. Dice, en términos generales diría usted que México, porque esta encuesta, ahorita vamos a hablar un poco de la segmentación de mercados electorales, dice, ¿diría usted que México está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado por el bien de todo el pueblo? ¿Eso no es la mafia del poder?
Unos cuantos que se benefician del gobierno. Bueno, ¿y qué dicen las personas en México? Latinobarómetro 2015, que es cuando surge la frase. Es decir, el asesor político de Andrés Manuel López Obrador, seguro estoy que conoció el Latinobarómetro. Y entonces dice, el 78% de las personas en México cree que grupos poderosos, el gobierno beneficia a grupos poderosos. ¿Quiénes son esos grupos poderosos? La mafia del poder. Y entonces cuando sale la mafia del poder, ¿qué pasa con los electores? Se sienten identificados. No. Pero otra vez, esto es conocimiento del territorio electoral. ¿No? Y entonces así surgen las estrategias y los mensajes de campaña. No puedes, porque después dicen, ¿por qué mi candidato aburre? Sí, la gente ya se quiere salir. Está hablando el candidato y la gente ya se salió. ¿Por qué? Porque muchas de las propuestas las queremos generar en un escritorio. No. Y entonces, por ejemplo, yo que me titulé por la parte de la dificultad para hacer negocios en los gobiernos locales, seguramente yo considero que el problema principal de México y de los gobiernos locales es que no se pueden generar negocios muy fácilmente. Y entonces les quería yo hablar de mejora regulatoria. Pero imagínense que llegara y ustedes ahorita les hablara de mejora regulatoria, ¿qué diría? ¿Y ese tema qué? ¿A mí qué me importa? A mí que me pavimenten mi calle, que me tapen mi bache. ¿Sí me explico? Eso es lo que pasa a veces con los mensajes que no son persuasivos. Y entonces la gente, como no se siente interesada, ¿qué pasa? ¿Y qué hace? Pues simplemente no me interesa. Y entonces empieza a revisar su celular, empieza a hacer cualquier otra cosa, menos escuchar al candidato. No. ¿Pero de dónde surge esto otra vez? Del conocimiento del territorio electoral, ¿no? Bueno, ok. Hace algunos años, ¿ustedes escuchaban hablar de sondeos? ¿De encuestas de opinión? Digamos que los sondeos de opinión, digamos que las encuestas de posicionamiento de los candidatos, en las campañas tradicionales no existía. ¿Cuál es la primera campaña a nivel mundial televisada? Que la televisa. Es el primer debate televisado a nivel mundial. ¿Cuál es? El de Nixon Kennedy. Ahí surge el marketing político. Porque entonces nosotros lo que traemos son ciertas técnicas del marketing comercial al marketing político. Por ejemplo, la encuesta ya se hacía en el marketing comercial desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Yo para vender un producto, ¿qué tengo que establecer? Pues saber qué gustos y preferencias tienen los consumidores, ¿no? ¿Qué precio o qué cantidad están dispuestos a pagar? ¿En qué presentación les gustaría ese producto? ¿Están de acuerdo o no? Y entonces, eso lo traemos y ahora, ¿quién se convierte en nuestro producto? El candidato. Ah, ese es en el ámbito electoral. Porque también una política pública puede convertirse en nuestro tema central. Una política pública también se puede vender. Es más, tengo una experiencia que por primera vez la encuesta del FAS, la metodología la desarrollé yo. ¿Qué significa el FAS? El FAS, el Fondo de Aportaciones a Seguridad Pública. Esa encuesta, estás conociendo la percepción que tienen los prestadores de seguridad pública respecto a cómo se están ejerciendo los recursos. Y eso también es conocimiento del terreno electoral. No sé si recuerdan la efervescencia que generó, porque estuvo muy cercano a las elecciones, la parte del Tusobús. ¿Sí o no? Y los parquímetros en ese momento. Las políticas públicas, según Giacomo Mayon, dice que también necesitan persuasión. Es decir, si el gobierno del Estado tal vez en ese momento hubiera lanzado una encuesta de qué opinaba la gente sobre el Tusobús o el parquímetro, a lo mejor lo hubiera pensado 2 veces. Pero el problema es que no hay conocimiento del territorio electoral. Y entonces las decisiones se toman desde un escritorio. La política pública necesita persuasión. Hace algunos años trabajé en Mineral de la Reforma. Era el contralor municipal. Y siempre ha habido el problema de la basura. Siempre, absolutamente, es un problema metropolitano. Y hoy se agravó un poco más, porque los rellenos sanitarios, bueno, ni siquiera rellenos sanitarios, son tiraderos municipales, tienen
han rebasado su capacidad instalada, ¿no? Hay taludes que miden 10 o 15 metros de altura. Y entonces eso, en ese momento se planteaba la idea de construir una celda en la illa. Iba a beneficiar a todo el municipio, pues nadie quiere la basura en su lugar. Y entonces ahí aprendí que una política pública, antes de implementarse, también requiere persuasión. Una política pública también requiere persuasión, ¿sale? Ok, ¿qué vino a traer? Y vamos a ver que muchos de esos elementos, a que surgiera el marketing político, vamos a ver que muchos de esos elementos los encontramos hoy en México. Muchos de esos elementos que influyeron a que surgiera el marketing político. Primero, el desarrollo de los medios y las tecnologías de la comunicación. Y es muy fácil comunicar, positivamente o negativamente, pero es muy fácil comunicar. Hoy todo el mundo tiene un Facebook, ¿sí o no? Todo el mundo tiene un Twitter. El problema está en que debemos segmentar el mercado electoral. No todos escuchamos lo mismo y vemos lo mismo, ¿no? Elecciones democráticas en la mayoría de los cargos. Nosotros tenemos elecciones este año, 84 ayuntamientos. Pero el siguiente año, ¿de qué tenemos elecciones? ¿Y el siguiente año qué tenemos? Tenemos elecciones constantemente. Y entonces, ¿eso qué hizo? Que las campañas políticas empezaran o tuvieran que profesionalizarse. Luego, aquí no tenemos esto, pero sí tenemos algo que se llama elecciones internas, partidos políticos. Hoy se registraron 723 candidatos, ¿no? Parece, para Morena. ¿Y cuántos tienen que quedar? 84. Desde ahí empieza la campaña y la competencia electoral. No empieza desde, digamos que la campaña formal, sino inicia desde este momento, incluso desde antes, ¿no? Tenemos escasa o variable ideología de los partidos políticos. Antes, yo recuerdo a mi abuela que decía, no existe otro partido más que el PRI, y llegaba a la casilla y decía dónde se vota por el PRI. Hoy eso ha quedado muy atrás. ¿Qué significa? Que hoy un candidato puede aparecer de aspirante de Morena y al otro día del PRI, o viceversa, del PRI y luego de Morena. ¿Qué impera en estos momentos? El pragmatismo político, es decir, ganar forzosamente. ¿Cómo lo vemos? El debilitamiento de la lealtad de los partidos políticos. Bueno, y yo le voy a agregar una más. La pérdida de confianza en los partidos políticos. ¿Sabe qué piensa la gente sobre los partidos políticos? La gente piensa lo peor. ¿A qué te dedicas? Político, lo asocia con corrupción. ¿Sí o no? Y le preguntan a los candidatos, todos ya me dijeron lo que tú me dijiste. Dime algo que sea distinto. Y entonces ahí, ¿qué tiene que haber? Investigación del mercado electoral. ¿Para qué? Para diferenciar a tu producto. ¿Quién es tu producto? El candidato. Como ya la gente no cree en los partidos políticos y su mayor factor de decisión es el candidato, entonces el candidato se vuelve vital, ¿no? Ok, vean esta. Disculpen, pero esta es una parte académica, ahorita les cuento de dónde surgió. Vean, en 1995 la gente ya empezaba a confiar en los partidos políticos. El 37.57% más el 22... algo de confianza. El 35.95 más el 4 hacían el 40% de personas que confiaban en los partidos políticos. Ahí estaba el voto duro de los partidos, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces decían, los partidos políticos ganan con su voto duro. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Una estrategia de movilización, no tanto de persuasión, ¿no? Ok. El problema está en que al 2015, vean cómo se encuentra esto. El 50% de la gente no le tiene ninguna confianza a los partidos políticos. Encuesta Latinobarómetro, de las más serias que hay. Incluso para textos científicos, esta encuesta es muy importante. Incluso es financiada por la CEPAL. Entre poca y ninguna, tenemos 34.67 más 49. Pues tenemos como el 85% de las personas que no confían en los partidos políticos. Y entonces ahora, ¿cuál es el punto de decisión?
Dice, ¿por quién vota usted? ¿Por el partido o por el candidato? Por la persona. Y entonces el marketing político te hace que ahora tu producto sea el candidato, la persona. ¿No? Ok. Entonces, hasta aquí llegamos a decir que entonces lo que importa es la persona y que las elecciones se han hecho cada vez más complicadas. No quiero decir con esto que si yo tengo un plan estratégico y ya hay ventajas exorbitantes, yo con eso ya voy a revertir la ventaja. Pero si hay una elección competida, la planeación estratégica y el conocimiento del territorio electoral sí te puede llevar a que tú puedas obtener esa ventaja, ¿no? Bueno, este es el ciclo mercadológico. Voy a adelantar una. Estas son las etapas del proceso estratégico de mercadotecnia política. Si se dan cuenta, hay un plan de trabajo, hay un plan de campaña, políticas, objetivos, estrategias. Imagen, logística y comunicación. Todos nos queremos ir hasta allá. Ya, redáctame, ¿qué voy a decir para mañana? Ya, dime cómo me tengo que cambiar. Ya, dime qué actitud tengo que mostrar. Pero sin tener esto, eso es imposible. Hace un rato les decía, yo puedo hablar de mejora regulatoria y eso a nadie le va a interesar. ¿De dónde voy a sacar las verdaderas problemáticas de la gente? ¿De dónde lo voy a sacar? De la investigación de mercado electoral. Ahora, yo la puedo hacer en muchos sentidos y es ahí donde entra la parte científica. Yo puedo hacer una encuesta, es más, todos las podemos hacer. Todos. Hoy podemos hacer, hoy en la noche llegamos y sí, la investigación de mercados electorales es bien importante. ¿Cómo la puedo hacer? Hago una encuesta. Ok, me voy a poner a redactar mi cuestionario y mañana lo aplico en el centro del pueblo, para ver qué piensan de mí. Eso no es así, porque entonces la encuesta falla. ¿Y quién dicen que falló? La encuesta no falla. Lo que falla es el diseño de la encuesta. La encuesta tiene una metodología y un método. Tan simple, no quiero hablar tan técnico, pero es algo tan sencillo. Para tú lograr representatividad, tú debes aplicar la encuesta o preguntarle a todos sería lo ideal, porque entonces recojo la opinión de todos, del 100%, es lo que hace un censo, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta un censo? ¿Cuánto les gusta que, por ejemplo, hoy a Pachuca tú digas, le voy a preguntar a todos los electores, ¿cuánto les costaría una encuesta así? ¿Cuánto les costaría? ¿Creen que un candidato estaría dispuesto a solventar ese gasto? Pero no solo eso, ¿cuánto tiempo se llevaría hacerlo? Muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se lleva un censo? Mucho tiempo. Ok, en lugar de eso, ¿qué hacemos? Obtenemos muestras representativas, es decir, tomamos un segmento de la población que nos indique el comportamiento generalizado, ¿no? Ok, y entonces si yo tengo una población o electores de 70,000 personas, 70,000 electores, ¿cómo sé cuántas encuestas en realidad tengo que aplicar? Alguien puede decir, no, pues échate una 100, ¿no? Y entonces la encuesta sale equivocada porque resulta que agarró las 100 que son una misma familia y que apoyaban al mismo candidato y que tenían los mismos problemas. Y entonces cuando llegas con tu discurso dices, no, eso hasta aquí no nos importa. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos sacar esa representatividad? Si les digo, por ejemplo, que he diseñado tanto para el colegio como para el Instituto Estatal Electoral una metodología que más o menos tienen que seguir todos los partidos políticos, que es siguiendo una distribución de probabilidad normal. Y entonces, con fórmulas estadísticas, yo establezco cuántas encuestas tengo que aplicar. Eso ya son cuestiones matemáticas. ¿Pero qué creen? Los tomadores de decisiones eso lo tienen que saber. Porque si no puede llegar cualquier charlatán a decirme, te vendo una encuesta. ¿No? Y entonces la encuesta no está bien aplicada o bien diseñada. Ahora, una vez que tengo la representatividad, y es decir, el tamaño de la muestra que se le llama, yo tengo que establecer cómo ese tamaño de la muestra lo distribuye entre todo el territorio. Porque si yo me voy y quiero hacerlo, por ejemplo, de Pachuca y me voy al centro, pues puede ser que hasta entreviste a alguien que ni siquiera es de Pachuca, ¿no? Entonces tengo que establecer las zonas, si es un tipo de muestra aleatorio simple, estratificado, por conglomerados, por cuotas. ¿Sí me explico? Tengo que establecer todo ese tipo de cosas. Y luego entonces, yo establezco cómo va a ser mi procesamiento de levantamiento de datos. Porque lo que hoy importa más
es que tú vayas con mensajes diferenciados. ¿Qué significa esto? Yo lanzo temas generales y eso se les llama target de campaña. Yo lanzo temas generales. Pero, por ejemplo, lo que le vaya a hablar a las personas de San Javier no es lo mismo lo que le voy a ir a hablar a las personas del Arbolito. ¿Están de acuerdo? Pero entonces ahí entramos a otro proceso que se llama segmentación del mercado. Es decir, a cada uno lo que le importa. Y ahí creo que hay una parte de especialidad, porque hay muchos programas o paquetes estadísticos que te permiten hacer las dos cosas. Por ejemplo, hay uno muy bueno que se llama Stata, así como que es el plus. Análisis estadístico, referencias cruzadas. Entonces, por ejemplo, yo puedo establecer qué opinan las mujeres sobre la preferencia electoral. Pero ¿qué opinan las mujeres sobre la preferencia electoral del Arbolito? ¿Y qué necesidad tiene? ¿Sí me explico? O sea, puedo llegar al punto. A unos le llaman apucultura electoral. Es decir, llegar exactamente al punto. Al punto. Es decir, cuando le hablo a las madres solteras, les estoy hablando y les estoy diciendo exactamente lo que ellas piensan. Pero eso se llama segmentación del mercado electoral. ¿Sale? Y todo eso se planea, ¿no? Se planea en una campaña electoral. Ok, entonces hay que hacer análisis situacional, segmentar e investigar el mercado electoral, y de ahí, sí, surge el plan de trabajo, el plan de campaña, la filosofía, las políticas, objetivos, estrategias, y una vez que yo tengo esto, entonces es la imagen, la logística y la comunicación. Eso es, ahí se resume la maestría en comunicación política y marketing electoral. Esto, teoría de la imagen, planeación de campañas políticas, investigación de mercados electorales, ahí está resumida. Pero ¿de dónde parte todo? ¿Cuál es la primera materia que se ve? Investigación de mercados electorales. No lo puedes hacer si no existe. Ok. Algo que me llama la atención es que hace días me dijeron, oye, calcula la meta electoral de Ixmiquilpan. Y dije, buena pregunta, ¿no? Dije, ¿cómo la calculo? De una forma que no sea, tengo el listado nominal, y entonces tengo del listado nominal 40,000 electores. Y entonces yo digo, pues el 50 más 1, y con eso gano. Esa es mi meta electoral. ¿Sí me explico? Porque entonces no es realista. Nunca la vas a obtener. ¿Están de acuerdo? Sobre todo para un plan estratégico. Tal vez para la comunicación hacia el activismo político será distinto. Pero para el plan estratégico, es decir, para una meta electoral realista, eso es algo inviable. Es decir, el 50 más 1, el 50% más 1 del listado nominal o de la votación efectiva del año pasado. Y si votan más, ya te quedaste corto, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Entonces yo decía, ¿cómo puedo hacerle para poder calcular una meta electoral? Y entonces, otra vez vamos a remitirnos a técnicas de investigación. Entonces, me di cuenta, ¿sí se acuerdan de la campana de Gauss? ¿Quién se acuerda de la campana de Gauss-Jordan? Que es una distribución de probabilidad normal. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de ella? Una que está así, que a la mitad tiene la media, ¿no? Y entonces, decíamos, a ver, ¿qué es lo que tengo que establecer primero? La investigación del mercado electoral. ¿Cuál ha sido la participación histórica en ese municipio, no? Hay un dato ya. Si yo me voy a las elecciones, ustedes lo pueden checar en el Instituto Estatal Electoral, por ejemplo en el caso del municipal, pueden checar cuál ha sido la participación electoral desde 1996, algo así, hasta ahora. Entonces, ¿cuántos datos me va a dar? Pues algunos datos, ¿no? Entonces, una vez que yo obtengo eso, dije, a ver, vamos a calcular nuestra media. Y después vamos a calcular nuestra desviación estándar. Y entonces establezcamos un nivel de confianza del 99%, es decir, casi 100%, de entre qué cantidad y qué cantidad va a estar nuestra participación electoral. Y entonces ahí estamos del otro lado. Porque la participación electoral no significa otra cosa que la votación efectiva. ¿Sí o no? Es decir, la participación electoral son los que ya votan. Y entonces si yo establezco con un 99% de confianza cuál es la cantidad de personas que va a ir a votar la siguiente elección, entonces ya puedo establecer una meta. ¿Qué creen? Con ese método nunca me he equivocado.
Incluso he jugado apuestas y he ganado. No me he equivocado nunca. ¿Saben cuánto tiempo lleva eso? Muy poquito tiempo. En 2 horas lo hace. Pero ¿qué se necesita? Conocimiento de ciertas técnicas. Y otra vez es, para trazar una meta electoral, conocimiento del mercado electoral. Ok. Esta me gusta mucho. Porque una vez que yo conozco el sistema electoral, entonces tengo que empezar a armar un sistema de información. ¿Cómo gestiono la información? Esa es la pregunta clave. Si yo voy a tener una encuesta y la voy a contratar, nada más para presumirla, pues en campaña y en operación política no me sirve de nada. Los instrumentos, ¿para qué me deben de servir? Para tomar decisiones. Si no me sirve, pues ¿para qué perder tiempo? ¿No? Los elementos que yo tenga en mi sistema de información me pueden ayudar tremendamente. Fíjense cómo muchas partes de la cuestión matemática y de la economía le he traído para acá. Un día me decía un candidato, oye, es que van a hacer van a hacer una encuesta interna en el PRI, necesito ganarla. Le dije, pues muy fácil. Tú tienes segmentado y establecido quiénes son tus apoyos y los tienes segmentados por un territorio. Le dije, fácil, lo único que tienes que hacer es un canal de comunicación con ellos. ¿Saben lo que hicimos en ese momento? Esto es reciente y creo que la encuesta la ganó. Lo que hicimos es que establecimos puntos de contacto que detectaran las encuestas. Y después nuestra información la organizamos por colonia, por sección electoral. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando detectábamos una encuesta? ¿Qué hacíamos? Le empezábamos a llamar a las personas de ahí. ¿Saben qué? Andan haciendo encuestas en tal lado y en tal punto. Por favor, salgan a contestar la encuesta. Y que siempre ganábamos la encuesta. No era porque tuviéramos más gente, sino porque con el conocimiento y la gestión de la información la sabíamos ocupar, ¿no? Para eso tiene que servir la información. Mediante un sistema de información eficiente se facilita la posibilidad de tomar decisiones oportunas y cerradas en campaña y en el ejercicio del cargo. Es más, si gestiona bien esa información de todos los lugares donde se va reuniendo el candidato, seguramente su operación política en el día de la jornada electoral será más efectiva. No. Luego me decían, oye, es que yo ya tengo mi lista de promovidos, tengo 15,000. Bueno, pues eso es falta evaluarlos, ¿no? Si realmente están contigo o no están contigo. Dicen que la coordinación de activismo político se le debería llamar coordinación de simulación electoral, ¿no? Llega algunas personas que dicen, yo tengo en mi sección electoral, yo te manejo 15,000 personas y resulta que el estado nominal es de 10,000, ¿no? Entonces una cosa es lo que está y otra cosa es lo que tú vas a evaluar, ¿no? Bueno, ok, fíjense esto, y esa ha sido mi recomendación para una plática que va en la clínica del candidato, ha sido mi recomendación. Cuando se convierten en presidentes municipales, generalmente esta base y estos sistemas de información los olvidan. Vámonos, ya, no me sirven de nada, ya gané, yo ya soy el presidente municipal y entonces yo voy a gobernar y entonces todos los que me apoyaron lo olvidé. Si se gestiona bien esto puede ser una herramienta importantísima, porque entonces imagínense que llega un presidente municipal a pavimentar la calle y les manda un mensaje, porque además se generan hasta números de teléfono. Le manda un mensaje a todos los vecinos de esa colonia que votaron por él y le dice, ¿saben qué? Los invito a la inauguración de la obra, porque gracias a tu apoyo, hoy se construye esta obra. ¿Se imaginan eso? Pero lo que pasa es que ya ganan, ¿y qué dicen? Ya, esas computadoras, ya llévenselas, donde quieran, ¿no? Y la información que pasa con ella, se pierde la información, ¿no? Entonces no solo sirve para campaña, sino también para el ejercicio del cargo. Incluso, mucha parte de las necesidades y de los tales que se generan, que son mensajes de campaña, se tienen que convertir en compromisos de gobierno, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque si no, dicen, es que él prometió tal cosa y no ha hecho nada de lo que prometió, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo gestionamos este sistema de información. Estos son los elementos para el éxito de una campaña electoral. ¿Y de dónde partimos? Del conocimiento del mercado electoral. Después, en campaña es muy corta, estamos trabajo arduo,
Estrategia, yo puedo tener la estrategia, la mejor estrategia que pudieran haber. Contraté a un especialista que me diseñó la mejor estrategia. Pero si no la llevo adecuadamente, entonces eso no sirve de nada, absolutamente de nada. Hay una ejecución eficiente, hay una campaña exitosa y entonces el triunfo electoral. El problema es que luego los candidatos no lo quieren hacer. Y entonces cuando pierden es cuando aprenden, ¿no? Y ya que perdieron, pues ya que no. Fíjense que escuchaba hace poco un libro de tanatología electoral. Tanatología electoral. ¿Qué estudia la tanatología? Las pérdidas, ¿no? Entonces, muchos candidatos pierden y les pega tan fuerte que nunca los recuperas políticos. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Acercarse un poquito más a la parte profesional de las campañas políticas, de tal forma que no asegures el éxito, sin embargo, te puedes acercar a él. Ok, miren, todo esto debe tener un sistema de información electoral que nos ayude a construir primero un plan estratégico y después ya toda la imagen del candidato, la logística, la publicidad, propaganda y promoción. Estamos resumiendo mucho, porque esto es todo, creo que todo un semestre, ¿no? En una clase de planeación o en una clase de investigación de mercados electorales. Por ejemplo, en una clase de investigación de mercados electorales te enseñamos perfectamente cómo desarrollar una encuesta. Me gustó muchísimo, que un día, unos de mis alumnos, empezamos el desarrollo de la metodología de una encuesta y le vendieron la encuesta a un presidente municipal sobre el grado de aprobación del presidente municipal, pero con todo lo que implica, ahorita estoy haciendo una, que es el uso de las remesas de los migrantes internacionales, cómo están utilizando sus remesas, porque generalmente la hipótesis que tenemos en ese trabajo de investigación es que las remesas se utilizan para bienes de consumo, para generar mayor riqueza, ¿no? ¿Qué significa? Que yo mejoro mi vivienda, me compro mi camioneta, le hago los 15 años a mi hija, me compro la tele más grandota, pero ¿qué pasa? Me acabó el recurso y ¿qué tengo que volver a hacer? Irme, ¿no? Entonces no se genera para generar riqueza. Entonces la encuesta no solo es para el campo electoral, y entonces aquí se llama marketing político. Cuando les doy esa clase, vendieron una encuesta a un presidente municipal sobre el grado de aceptación que tenía de él y las decisiones que estaba tomando en su gobierno. Al presidente le pareció genial, porque es con todo el rigor científico. Siendo alumnas se la vendieron en 120,000 pesos. ¿Cómo ve? Se pagaron su maestría de ahí. A eso venimos de una maestría, ¿no? A profesionalizarnos en un tema. Las maestrías son profesionalizantes. Generalmente cuando sales de una universidad te das cuenta que y sé muchísimo. Sé de todo, pero a la vez de nada soy especialista. ¿Qué pasa en una maestría? En una maestría te especializas en algo. En mi caso, por ejemplo, gobierno y gestión local. Gobierno y gestión local. Y entonces, por ejemplo, programas presupuestarios me los sé de arriba abajo. Y por eso me toca planeación estratégica siempre. Ok. ¿Qué debe haber? Análisis del entorno. Geográfico, político, social, económico, población, cultura, valores, partidos. Segmentación del mercado electoral, comportamiento de la votación, demografía, pictografía, geografía. Hay algo que estamos perdiendo de vista. Siempre nos vamos por la participación electoral. El que no vota también te está diciendo algo. El que no vota te está diciendo algo. Por algo no vota. Hay que estudiarlo también. ¿Saben que con una pregunta el año pasado, cuando fue la elección de AMLO y se lanzó una encuesta, con una pregunta vendimos 3 cosas: el voto duro, el indeciso y los switchers, es decir, los indecisos. Cada vez son más. ¿Qué significa? Que te confunden. ¿Por qué te confunden? Porque los indecisos generalmente deciden muy cerca de la jornada electoral, ¿no? Y entonces tu candidato se tropieza. ¿Y qué pasó? El switcher decidió la elección. Cada vez son más.
Cada vez son más. ¿Y qué creen? En una pregunta, en una encuesta, fue tan creativo que en una pregunta pudimos obtener todos esos datos. Mis alumnos que tienen alguna afiliación política me decían, no, es que AMLO puede ser que no gane, ya se está cayendo. Pero cuando levantamos la encuesta le dije, ¿sabes qué? Está complejo que pueda revertirse ese resultado. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Un día podremos compartir esa encuesta. Y luego la parte de, bueno, ya, aquí. Encuestas de opinión sobre preferencias de partidos políticos, imagen del gobierno, carencias y necesidades. ¿Saben qué? Yo tengo que plantearme objetivos de investigación. ¿Te pueden imaginar una encuesta que quiere emitir todo esto? ¿Cuántas hojas debería tener? Y luego el problema está en que si yo quiero un estudio de percepción tan grande, las personas no se detienen a contestarme la encuesta. Y entonces tengo lo que en estadística llamamos muchos valores perdidos. Los valores perdidos no son errores de captura. Los valores perdidos son que no fue posible o no te fue posible obtener la información. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante. Y luego, ¿por qué vías puedo formar ese sistema de información? Y seguramente los que están en una maestría, han estudiado una maestría, una licenciatura, han hecho una tesis, un doctorado, sabemos que hay dos enfoques de investigación, ¿no? Uno es el enfoque cuantitativo y otro es el enfoque cualitativo. Y hay una tercera vía que dice Roberto Hernández Sampieri, que es el mixto, que ocupe los dos. ¿Sí o no? Ok, el enfoque cuantitativo se obtiene por medio de un análisis estadístico. Te aporta variables. ¿El sexo es una variable? Sí. ¿La edad es una variable? Sí, es un atributo que puede tomar distintos valores, ¿no? Y entonces una encuesta será cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo. Y un grupo de enfoque, o el famoso focus group, ¿qué será? ¿Cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Y una entrevista, ¿qué será? ¿Cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. Y entonces yo no me salgo de acá. Ahora, no todo tiene que ser contacto. Hay otras encuestas, pero que además ya siguieron un proceso de investigación. Por ejemplo, si yo me voy a INEGI, ya también el INEGI, los datos que me representan son encuestas, ¿no? Y entonces, ¿qué sería? Cuantitativo. Ya está hecho. ¿Cuánta población? Si habla una lengua indígena, cuál es su nivel de escolaridad. Pero esa información también proviene de un proceso de investigación, ¿o no? Ya está hecho y entonces yo no lo hago, pero también proviene de un proceso de investigación, ¿no? Entonces tenemos dos vías, dos enfoques, cuantitativo o cualitativo. Y eso es lo que hay que entender para hacer una investigación. La primera tesis que se dirigió aquí, o que se presentó aquí, fue una que tuve el gusto de dirigir, y que además, como sinodales, tuvimos un doctor en geografía electoral, ¿no? Y una doctora en comunicación política, un chileno electoral. Lo trajimos para que leyera la tesis. Queremos que nos destrozara, ¿no? ¿Y qué creen? Que los resultados fueron muy buenos. Planteamos una hipótesis, fíjense esto, para el municipio de San Salvador. Parece que aquí hay un ejemplar por si gustan revisarla. Partimos de dos hipótesis. La primera es que la confianza de los partidos políticos, como ya les dije, ha ido perdiéndose. Y entonces le preguntamos a la gente si el factor de decisión era el candidato y el partido. Nuestra hipótesis era que el factor de decisión era el candidato, ya no el partido. Y entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer con la investigación? A contrastar o a aprobar la hipótesis, ¿no? Y entonces hicimos el trabajo de investigación, pues resultó algo bien padre. Dijimos, ok, comprobamos la hipótesis. El candidato ahora es el factor de decisión. Ok, ¿y qué atributos debe tener un candidato para que yo vote por él? Y entonces ahí nos empezamos a meter todo al marco teórico para ver cuáles son los autores en marketing político que consideraban que esos eran los atributos del candidato ideal. ¿Qué atributos debe tener un candidato ideal?
Y entonces, una vez que tuvimos esos atributos, hicimos una encuesta. Y esa encuesta era, para ese municipio, de esos atributos, ¿cuáles eran los que más le resultaban importantes a las personas? ¿Se imaginan ese instrumento en las manos de los tomadores de decisiones, de los que deciden los candidatos, si en realidad quieren ganar? Sería genial, ¿no? Porque entonces ahí se habría un análisis de perfil de candidato. Y entonces mandarías el candidato que la gente está esperando. O por lo menos, les voy a decir algo, ese trabajo de investigación en las manos del tomador de decisión, por lo menos dice, ok, ya no lo decidí, entonces por lo menos vamos a construir la imagen del candidato de acuerdo a ese perfil que se diseñó. ¿No? Ese es el trabajo de investigación que se presentó acá. Otra vez, investigación de mercado electoral. Participamos en todo, prácticamente. Y entonces, vamos con esto. Esos son los medios, los dos principales medios, aunque estoy dejando de lado algunos otros, por ejemplo la observación. La observación también es cualitativa, ¿no? Todo esto lleva metodología, se han aplicado estas dos, la encuesta, el grupo de enfoque, son los que están más relacionados para el tema de una campaña electoral. La encuesta es acudir con los individuos que integran el mercado electoral para hacer una serie de preguntas debidamente formuladas y secuenciadas a fin de obtener la respuesta certera a lo que estamos investigando. Otra vez, vamos a ponerle un objetivo. ¿Qué queremos? Investigar. ¿Qué queremos conocer del territorio electoral? Porque si no se nos hace una encuesta de 20 páginas. Pueden decir, no, quiero esto. Y también pon eso. Y también en la encuesta quiero conocer eso. Pues sí, pero ¿cuándo terminamos y cuándo acotamos? ¿No? Entonces, por ejemplo, llegamos a la parte de, a mí me importa, te dice el candidato, a mí me importa si voy ganando o voy perdiendo, lo demás déjamelo a mí en el territorio electoral, ¿no? A mí dime si voy ganando o voy perdiendo. Y entonces llegas a una parte que lo puedes medir en 10 preguntas. Y dices, ok, vamos a medir quién es el que está mejor posicionado. Pero ¿qué creen? Hay que tener creatividad para eso. Porque si a la gente le preguntas, ¿por quién vas a votar? Te manda por un tubo, ¿no? Entonces hay que tener incluso hasta creatividad para montar las preguntas. Incluso hay algunas que se llaman preguntas amigas, ¿sale? Y el grupo de enfoque selecciona un grupo representativo de individuos extremadamente pequeño y lo somete a alguna dinámica para estudiar sus respuestas y comportamientos. Esos son los dos que más se utilizan, ¿no? No quiero dejar de lado que también hay un medio que se llama entrevista y hay algo que se llama observación y que algunos le llaman estudio de caso. Bueno, ok. ¿Qué dijeron? 40 minutos, ¿no? Bueno, ok. Fíjense. Esto es más o menos la forma en la que se organiza una encuesta. ¿Están de acuerdo que yo no puedo empezar a plantear preguntas como que de la nada? Necesito hacer una cierta investigación, ¿no? Por lo menos cuántas personas son, cómo están. Entonces, por ejemplo, está estudio documental de la nación, región, estado, municipio. Estudio documental de los votantes, estudio documental sobre los partidos concurrentes. Y entonces ahora sí, elaboro mi cuestionario. Hay algo que, por favor, cuando hagan una encuesta o que pidan hacer una encuesta, hay algo que se llama prueba piloto. ¿Qué significa la prueba piloto? La prueba piloto es que yo tengo mi cuestionario y levanto una encuesta, una muestra muy pequeña, generalmente es el 10% del tamaño de la muestra. Es decir, si mi tamaño de la muestra son 300, levanto 30, ¿no? Y entonces esas 30 que levanto yo, que las tengo, las capturo y las interpreto. Y veo si las preguntas que estoy planteando me arrojan la información que yo quiero. Porque entonces después tú hiciste tu cuestionario y dices esos 300 encuestas y dices, no, esta pregunta estaba mal, ¿no? Esta pregunta no me arroja la información y ya hiciste el trabajo de campo. Eso se llama prueba piloto. Por favor, todas las encuestas que hagan, que desarrollen, que lleven su prueba piloto, que la capturen. ¿Saben cuánto tiempo te lleva en ese PCS, por ejemplo, que es otro de los programas? Capturar una encuesta una vez que tú tienes la plantilla, capturar 30 encuestas, 20 minutos. Interpretarlas, 2 minutos. Agarro todas las variables, ¡chum!
Lo paso al otro lado y le pongo distribución de frecuencias y gráficas. 20 minutos, 2 minutos están todas. Y entonces me doy cuenta si los resultados que me está arrojando es la información que yo necesito. No que los resultados me favorezcan, ¿no? Porque ahí está otra cosa. La información no, cuando es para tomar decisiones no la debes de manipular. Es mejor saber que estás mal. No, es que lo voy a subir un poquito para que el candidato vea y le dé ánimo de que no va tan mal. No, tienes que ser esa investigación científica, ¿no? Una vez que yo tengo esto, determino el universo de votantes, es decir, defino la población objetivo a la que va a ir dirigida mi encuesta, establezco mi tamaño de la muestra, tabulo cuestionarios y elaboro el informe. Ese es más o menos a grandes rasgos lo que es una encuesta. Pero cada una de estas, por ejemplo, definir población objetivo, nos podemos pasar hablando aquí 2 horas. Establecer el tamaño de la muestra, tenemos que ver si la población es finita o infinita. Finita es decir, conocemos el número de elementos que componen nuestra población objetivo. ¿Conocemos el número de electores que tiene Pachuca? Sí, ¿no? Eso está en la lista nominal. Entonces eso sería población finito e infinito. Finito. ¿Conocemos el número de estrellas? Entonces sería una población infinita. ¿Qué creen? La parte estadística distingue esas dos cuestiones. Si es una población finita o es una población infinita. Y entonces ahí, en diseñar el tamaño de la muestra, nos podemos tardar un buen rato. Sobre todo son cuestiones matemáticas. Tabulación de cuestionarios. No hay que hacer interpretaciones simples. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres? ¿Cuál era el promedio de edad de los encuestados? ¿De dónde eran los encuestados? Hay que hacer correlaciones de variables. En SPSS se llaman tablas de contingencia o tablas cruzadas. En Stata se habla correlaciones de variables. ¿Qué significa? Yo puedo decir, segmentar 2 grandes grupos, hombres y mujeres, y cómo está la preferencia electoral de los hombres y cómo está la preferencia electoral de las mujeres. ¿Pero qué creen? Le puedo agregar una variable más. ¿Qué piensan las mujeres jóvenes sobre la preferencia electoral de 18 a 24 años? Y entonces ya puede ser un poquito más asertivo, ¿no? Bueno. Y por último, ¿qué es lo que más se trabaja en la parte de investigación de mercados electorales en periodo electoral? Construcción de perfiles de candidatos, detección de necesidades, posicionamiento de los partidos políticos e intención del voto. Generalmente los estudios están más enfocados a eso y eso nos permite tomar ciertas decisiones, ¿no? Es lo que más o menos se hace. Puede ser de distintos enfoques o de distintos medios, ¿sale? Y bueno, por último, quiero ver cómo se comporta un elector, ¿no? Porque resulta que muchas veces nosotros nos damos cuenta que nos preocupamos únicamente por los que votan. Por eso un rato decía, los que no votan también nos están diciendo algo. Fíjense, un elector vota, emite un voto razonado. ¡Qué bueno! Y todos los electores fuéramos así. Que emitiéramos un voto razonado. ¿Qué significa el voto razonado? Yo evalué las propuestas de todos los candidatos y entonces elegí la mejor y voto. ¿Cuántos votamos así? Luego, el voto no razonado, el voto de miedo, voto por el que va a ganar, porque entonces siempre alguien quiere estar con el ganador. Voto comprado, voto por el actor o el deportista, voto por el guapo, ¿no? Sí lo hay, ¿eh? Sí lo hay. Voto por el guapo, voto por el más simpático, voto por el símbolo, voto por el que tiene más y mejor propaganda, ¿no? Por el que sale mejor. Siempre nos preocupamos por esto de acá. Pero estos también definirían una elección. El día que yo haga yo una campaña y conozca a las personas y le llegue yo al punto y se convenzan de que es posible ir a votar, entonces en este momento mi campaña está del otro lado. Porque entonces voy a llevar a gente nueva a que vote. ¿Por qué se abstiene de votar? Por decepción, porque no se respeta el voto, porque siempre gana el mismo, porque no le interesa votar.
y porque no le interesa votar. Hasta le puse 2 veces. Porque no le interesa votar. Entonces, hay que leer al electorado. Y hay que establecer esa parte siempre en las encuestas de intención del voto. Ok, ¿por qué no quieres votar? Dímelo, ¿no? Y entonces establezcamos ciertas estrategias para aquellos que no votan, llevarlos a votar. Y si es a favor, mejor, ¿no? Este es el conocimiento del territorio electoral. Es importantísimo para estrategias y para mensajes persuasivos. Y sobre todo, para mensajes segmentados. Esto se ve generalmente en la clínica del candidato a detalle, es decir, en la clínica del candidato sí se ve exactamente, por ejemplo, cómo se tiene que desarrollar una encuesta con ejemplos y casos prácticos, es decir, encuestas publicadas, que incluso algunas tienen mi nombre ahí, ¿no? Y, por ejemplo, se ve segmentación del mercado electoral con paquetes estadísticos, es decir, te enseñamos exactamente cómo tú tienes que segmentar al mercado y cómo tú tienes que tomar decisiones. Se hace también cómo se conforma un sistema de información a partir de ciertos repositorios. Hicimos uno hoy para Tezontepec, pero bien padre, ¿no? Porque tiene su geografía electoral y entonces lo hicimos en un repositorio, en una aplicación, en una app. Y entonces fuimos metiendo toda la información. Y entonces, por ejemplo, el equipo de campaña le pica ahí y automáticamente se despliega la información de todas las colonias. Se despliega quiénes son los principales actores políticos. Se despliega cuál es la elección histórica en esa sección, quién ha ganado históricamente, cómo ha ganado, quién ha hecho, cuáles son las historias del lugar. Y entonces cuando el candidato llega y dice voy a una reunión, o el precandidato llega y dice voy a una reunión ahí, perfectamente se da cuenta de cuáles son la principal problemática, se da cuenta de quiénes son los principales actores, de quién no debe hablar mal, ¿no? Se da cuenta perfectamente de qué partido tiene peso ahí, y entonces eso le da una dimensión distinta. Está muy bonito, porque es con un repositorio. Eso también se enseña en la clínica del candidato. Pero obviamente, pues eso se puede hablar en 1 hora, que ya hasta me pasé un poquito, pero bueno, ese es el conocimiento del territorio electoral, y sin duda, esto nos asegura que por lo menos nos acerquemos al éxito de una campaña electoral. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Víctor. No sé si hay preguntas por parte de la audiencia. ¿No? ¿No hay preguntas? Habla usted de la app que están trabajando. Sí. Hay otras encuestas de manera virtual. ¿Qué tanto? Le preguntaba que hay unas encuestas de manera virtual que se están haciendo por parte a lo mejor de algunas plataformas. ¿Qué tanto son buenas, productivas para todo este trabajo o también son manipulables? Mira, la encuesta también es una estrategia electoral. Yo respondería sí, ¿no? Algunas encuestas son estrategia electoral, es decir, aparecer en primer lugar en las encuestas también es una estrategia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los formularios de Google, porque la mayor parte de las encuestas que andan en las redes sociales utilizan formularios de Google, hay que tener mucho cuidado, sobre todo por el nivel de representatividad, ¿no? Por ejemplo, si yo determinara cuáles son las personas que tienen Facebook, ¿no? Y que entonces a partir de ahí puedo obtener una muestra, sí me podría resultar un poco representativo. Pero por ejemplo, si la encuesta me la responde en 100, entonces ahí yo un poquito dudaría de la representatividad que pueda tener la encuesta. Muchas de las encuestas que circulan en internet tienen que ver mucho con estrategia política. La encuesta también es una estrategia. Y los candidatos lo hacen para aparecer en primer lugar y entonces decir voy ganando, y entonces ¿qué genera? Cierta inercia, ¿no? Aquí hablamos de encuestas con rigor científico, que sirven para tomar decisiones. Esas no digo que no, te da un pulso, pero digamos que si las revisamos con rigor científico, muchas de ellas se quedarían cortas, ¿no? Muchas de ellas se quedarían cortas. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Primero, muchas gracias al colegio por la invitación. Segundo,
Tema importantísimo el que acabas de desarrollar. Conocimiento del territorio electoral básico para que un candidato gane su campaña. En relación hablas de segmentar, hablamos de un municipio. Al segmentar el municipio, digamos, trabajar sección por sección. Digo, estamos en... Es una segmentación, sí, es una claro. forma. Sí, claro. Sección por sección. ¿Qué necesidades tiene esta sección? ¿Qué necesidades, qué problemas tiene cada uno de... Aunque si bien es cierto, es un municipio, pero cada sección tiene sus particularidades. ¿Es correcto? Es correcto. Bien. Para obviar tiempo, ¿a quién se tiene que seleccionar a los encuestados? Es decir, tengo que investigar primero quién es autoridad, ¿cómo le llaman? ¿Quién tiene liderazgo? ¿Quién tiene autoridad moral? En fin, gente representativa. Digo, para no perder tiempo, y yo voy a la segura, porque si pregunto a cualquier parroquiano, pues me puede cotorrear y todo eso. Entonces yo voy a la segura para que mi información sea verídica y le sirva pues a mi candidato. Punto 1. Punto 2. Hablas del trabajo que se desarrolla en un municipio. ¿Esto es para todos los municipios o es en particular este municipio que nos contrató un candidato, un precandidato? O digo, me interesó, me llamó la atención este tema. Gracias. Bueno, lo primero que debo decir es que si yo quiero la opinión de los líderes de opinión, entonces no estaría hablando de una encuesta. Tal vez estaría hablando de otro instrumento que a lo mejor incluso me puede llevar a cuestiones más profundas. Por ejemplo, los sociólogos o los antropólogos no utilizan la encuesta. Ellos utilizan la entrevista, incluso la observación y el estudio de caso, porque te arroja información más detallada. Entonces, si yo detecto en esa sección 10 líderes de opinión, a lo mejor no levanto una encuesta porque ni siquiera va a ser representativa. Lo que opinen los 10 tal vez no lo opine toda la población. Solo mejor ahí decido otro instrumento. ¿Qué sería ese instrumento? Pues a lo mejor un grupo de enfoque o una entrevista y que se interpreta de forma distinta. Ok. Y en el caso de la otra parte de la segmentación, por ejemplo, yo hablaba algo, decía, yo quiero conocer las necesidades por sección. Ahí sí lo que se tiene que hacer es, yo tengo mi tamaño de la muestra, digamos que mi población objetivo son los electores, y entonces los electores se distribuyen por sección electoral, ¿no? La lista nominal, si ustedes la checan en el Instituto Nacional Electoral, la van a tener total y luego la van a tener por sección electoral. Ok, entonces yo saco mi tamaño de la muestra, de todo en general, y después veo qué peso tiene cada sesión electoral con respecto al total de la población. Y entonces cuando calculo mi tamaño de la muestra, lo multiplico por el peso y entonces saco exactamente cuántas encuestas tengo que levantar por cada sección. Ahora, eso es en cuanto al tamaño de la muestra y la decisión de qué instrumento voy a utilizar, qué tipo de muestreo. La siguiente parte que viene es cómo yo voy a hacer el levantamiento. Si lo voy a hacer en vivienda, es decir, lo voy a hacer tocando la puerta, o lo voy a hacer en la calle, o lo voy a hacer por conglomerado. Todas son esas decisiones que se deben de tomar y que el investigador lo tiene que decidir de acuerdo al objetivo de investigación, ¿no? O sea, todo esto no es algo improvisado, sino debe de llevar una metodología. Y la última parte que desarrollamos sí fue para un municipio, lo de los atributos del candidato. ¿Se refería a eso? No, de un municipio de trabajo que comentaste. De lo que le dábamos ahí. No, de un municipio. No, de Tzondepec. No, bueno, esa es una metodología que se ocupó, pero al final el sistema de información se puede gestionar de forma distinta. Aunque ese municipio lo podemos, o ese mismo trabajo, se puede aplicar en cualquier uno de los municipios del estado, perfectamente, sin problema, porque es una metodología desarrollada. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues espero y les haya servido y les haya gustado. Muchas gracias. A nombre del presidente del colegio, del licenciado Sergis Michel Keitani, y de su directora, la maestra Andrea Ibarra Cunive, le entregamos una constancia por su participación. El maestro Víctor
es uno de nuestros académicos destacados. Dentro de la licenciatura, en mayo comienzan las inscripciones para... En mayo comienza el ciclo, están las inscripciones para la licenciatura en Ciencias Políticas y en Economía. El maestro Víctor es uno de nuestros destacados académicos, y parte de lo que se vio aquí, como lo menciona también, está en la clínica del candidato. Ese es un curso que también se imparte por parte del colegio. Aquí en el área de vinculación les pueden dar información sobre esto. Obviamente también el maestro Víctor está ahí como parte de este conocimiento que nos dio aquí de una manera muy, muy condensada. Se ve de manera más concreta, más desarrollada en la clínica del candidato, y obviamente pues ya como parte de las licenciaturas, y también un poquito más adelante dentro de las maestrías. Ya nada más para comentarles que este ciclo de conferencias va a continuar, pues esa invitación se las vamos a estar haciendo llegar, y también estará en nuestras redes sociales. Pues muchas gracias por su asistencia y esperamos verlos aquí próximamente.